¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de este podcast en ruspod.cl. Estamos con el primer entrevistado. Es un tremendo honor, al menos para mí, porque te conozco de antes y ya hemos compartido algunas veces en pandemia principalmente. Nuestro primer entrevistado en esta conversación es el psicólogo deportivo Ricardo González. Muchas gracias, Nico, por la invitación y feliz nuevamente de poder conversar contigo. Al final es una conversación entre amigos, entre conocidos también y nada, contento de poder estar acá y poder entregar algunas vivencias que viví en este caso en los Juegos Olímpicos. Sí, porque hay que decirlo, nuestro invitado, nuestro primer entrevistado viene de participar en los Juegos Olímpicos de París en 2024 en este rol como psicólogo deportivo. ¿Cómo llega un chileno, psicólogo deportivo, que pertenece a un club como la Universidad de Concepción, a estar en París apoyando a dos selecciones, a dos países que no es la selección chilena en cuanto a deporte? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, se remonta a Tokio 2020, que bueno, en el fondo fue 2021, donde conocí a Adriana Ruano Oliva, que fue en este caso la medallista de oro de estos presentes juegos. La conocí por una amiga en común. Yo, bueno, estudié el magíster en España, en la Autónoma de Madrid. Ahí me hice muy amigo de una compañera de Guatemala. Y ella trabajaba en el Comité Olímpico de Guatemala y en pandemia comenzamos a hacer algunas actividades juntos, entre ellos un diplomado para la Universidad del Istmo de Guatemala. Y en uno de los módulos quise invitar a una deportista. Entonces, mediante mi amiga, en este caso Estefania, le pedí ahí el contacto de Adriana Ruano, que había sido la primera atleta mujer en clasificar a Tokio 2020. Así es que le invito a la clase, dio su clase, a todos los alumnos ahí, los primeros chapines que se estaban especializando en psicología deportiva. Y después de eso, ella me ofrece ser su psicólogo para Tokio 2020. ¿Y cómo se vivió estos juegos que en esa oportunidad fueron en pandemia? Claro, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Son unos Juegos Olímpicos muy extraños. O sea, ya para mí era extraño. Y ahora que estuve en París, quienes estuvieron allá también me comentaban que fue muy extraño. Fue un Juego Olímpico donde me decían muchos que se desaprovechó toda la puesta en escena de Tokio, que fue increíble. O sea, dicen que fue así apoteósico, pero claro, no había público. El público lo hacían al final las delegaciones. Entonces, desde la salud mental fue muy fuerte para los atletas. Yo le digo, o le nombro como la Olimpiada del Silencio. Convivir con tus pensamientos las 24/7, levantarte a las 5 de la mañana y tener, en este caso, en el respaldo de la marquesa, en este caso como la máquina en el fondo que detectaba si tenías COVID o no. Y siempre estabas con ese miedo a contagiarte, porque si te contagiabas te sacaban de la villa y ya quedabas fuera de competencia. O sea, fue de un nivel de estrés mucho mayor que lo habitual en el fondo. Que ya obviamente en unos Juegos Olímpicos ya existe un estresor. Y ahora en Francia, en el caso de Francia, con todo lo que pudimos ver a través de las transmisiones, de cómo se iban viviendo estos juegos, ¿qué tal desde el día 1 hasta que termina toda esta versión de estos Juegos Olímpicos Francia 2024 con algo también que era, al menos en la imagen, en espectacular, el esgrima, en lugares donde se habían también combatido? ¿Cómo fue vivir eso? A ver, yo estuve en Châteauroux, al sur, 300 kilómetros al sur de París. O sea, no tuve la oportunidad de ver otras competencias. Claro, más allá de lo que uno podía ver en televisión, ya en el lugar donde estábamos, en el centro de tiro de Châteauroux, bueno, habían algunas pantallas gigantes también para el público, como para ver los juegos. Pero claro, la puesta en escena, bueno, que al final Francia es muy bonito. París es una de las ciudades, si no es la ciudad más bonita que he podido conocer. No la conocí del todo, pero lo poquito que conocí, no, quedé maravillado. Muy bonita estética, mucha historia, su gente. Bueno, por un montón de cosas, siento que es la ciudad más bonita en la que he estado. Y yo creo que aprovecharon eso los franceses. O sea, yo creo que es como el país de la moda y saben de estética. Entonces combinaron deporte con estética. No sé, por la cancha de vóley que mostraba atrás, o que estaba ahí al lado de la Torre Eiffel, o la de Pentatlón Moderno en Versalles. O sea, lugares muy bonitos. O sea, lo combinaron muy bien los franceses, saben.
Ricardo, ¿estamos muy lejos de hacer algo así en Chile? Pensando, en algún momento lo dijo Harold Mile Nichols, no sé, el remo en la isla de Pascua, ocupar el río Calle en Valdivia. Yo creo que todo se puede en el fondo, todo se puede. Lo que sí va a significar un gasto importante, evidentemente. Eso es lo que hay que en el fondo, o las autoridades tendrán que evaluar y ver realmente si tienen ese recurso, que es demasiado, para poder implementar un juego olímpico. Yo creo que, así como yo estuve en Santiago 2023, hay cosas que no distan mucho, pero obviamente la logística es mayor. O sea, no sé, la Villa Olímpica de París era 10 veces quizás más grande que la de Santiago. Las distancias también son distintas, o sea, hay una logística mayor. Pero creo que Santiago 2023 fue una prueba para el país, creo que la pasó bien. O sea, la prueba en el fondo. Entonces yo creo que es ambicioso y ojalá sería un impulso demasiado grande para el país, para la historia del deporte del país. O sea, ojalá que se dé. Se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Podemos trabajar en crecer en lo deportivo, mientras también se desarrolla esta propuesta, esta idea de poder ejecutar finalmente unos juegos en todo el territorio, porque lo vimos en Francia, no fue solamente la capital, se ocuparon más recintos. Claro. ¿Podríamos llegar a ese nivel? ¿Qué es lo que le falta a Chile en lo deportivo, en lo cultural, para poder llegar a ese nivel internacional, digo? Yo creo que en el fondo vamos en vías de desarrollo. Ya, yo no diría que estamos partiendo desde la nada. Yo creo que también las medallas olímpicas que logra el país, yo creo que también se condice con los recursos que se están inyectando al deporte chileno. Pero estamos en vías de desarrollo, ¿entiendes? O sea, las otras potencias, claro, tienen un montón de recursos. Por ejemplo, quizás descentralizar más el deporte, que exista así como en España, que hay un CAR en Madrid, un CAR en Barcelona. Bueno, ¿por qué no hay un CAR acá en la región del Biobío o en Concepción, por ejemplo? O sea, yo creo que ahí falta, evidentemente, inyectar mayor inversión. Y lo que hicieron los españoles, o sea, yo el magíster que estudio en la Autónoma de Madrid nace a raíz de cuando gana en este caso Barcelona 92, cuando ganan la postulación, y los españoles crean este programa ADO y en paralelo dicen, bueno, ¿queremos participar o queremos ir a competir? Bueno, queremos ir a competir, queremos lograr evidentemente ganar evidentemente más medallas de lo que siempre habitualmente España ha ganado, y lo que hacen es comenzar a especializar a la ciencia del deporte. O sea, ahí se crea el Magíster mío, se crea, no sé, kinesiología deportiva, nutrición deportiva y así. Entonces al final con esos profesionales comenzaron evidentemente a trabajar con los distintos atletas españoles y al final lograron ese récord histórico que no lo han vuelto a superar, donde más presea ha ganado España. Entonces yo creo que también tiene que ir de la mano con ellos, o sea, seguir perfeccionando a los profesionales de la ciencia del deporte, porque al final el deporte, y especialmente el deporte de elite, requiere de especialistas del deporte. O sea, no solo basta con el entrenador, el preparador físico, sino que se requiere el psicólogo deportivo, se requiere el nutricionista deportivo, se requiere de todos los profesionales afín que representen la área de la ciencia del deporte para poder sacar el máximo rendimiento del deportista. Tú hablas del CAR, el Centro de Alto Rendimiento, que está en Santiago, en la región metropolitana, donde todos los deportistas a nivel nacional tienen que costear por sí solos sus viajes, sus distancias, para poder llegar finalmente a entrenar para poder representar a Chile. Y en esta comparativa, ¿estamos muy lejos de eso? De poder ejecutar este proyecto que comenzó en el año 82 de... España fue en 92, claro. España 92. Comienzan a impartir estos diplomados, magíster, principalmente en el año 88, 4 años antes. Estamos, ya hago el punto, estamos tan lejos de eso, considerando que, por ejemplo, tenemos un centro deportivo náutico en San Pedro de la Paz, pero da la sensación que lo ocupan hoy día de bodega, que no está disponible para que las propias deportistas, los hermanos Abraham que tenemos acá en la zona, lo puedan ocupar. ¿Se puede lograr? Porque yo creo que al final todo se puede, pero en ese querer o en esa intención tienen que haber recursos.
Por eso en el fondo tú, si miras el listado de los 10 países que ganan más medallas en estos Juegos Olímpicos, ¿cuántos de esos países son de la G8? O sea, también te dice mucho. Ahora, también tenemos países que a lo mejor por recursos, claro, quizás están mucho más distantes a esas potencias mundiales que también sacan medallas, Cuba y así un sinfín de otros países que también quizás tienen políticas deportivas donde con menos recursos también han logrado éxito o han logrado preseas doradas en base quizás a más esfuerzo o el mismo perfeccionamiento de los distintos profesionales. O sea, al final hay que buscar la estrategia. Yo creo, sin estar obviamente, porque no lo estoy en el Team Chile ni tampoco en IND, pero lo que puedo observar es que Chile sí va en esa línea de desarrollo, va en ese proceso que ya pasamos esta prueba o quedamos bien posicionados con los últimos Panamericanos y bueno, y también con lo que están logrando los deportistas a nivel olímpico. 2 medallas que no se lograban desde Atenas, o sea, desde Beijing con Fernando González, pero bueno, que más de una medalla en el fondo desde Atenas que no se obtenía. Estamos conversando con el psicólogo deportivo de la Universidad de Concepción, quien viene también de vivir sus segundos Juegos Olímpicos, los primeros presenciales en Francia 2024, Ricardo González. Tú lo decías, no estás en el Team Chile. ¿Qué falta? ¿Un llamado? ¿Una consideración? Pensando en que, también hay que decirlo, estuviste participando con deportistas de otras federaciones, en Guatemala, también con Perú, estuviste como espectador en la de Chile. ¿Qué falta? O sea, actualmente mi presente, estoy contento con el presente, honestamente. Quizás en el futuro nazcan más oportunidades. Yo, o sea, estoy feliz en la U de Conce, seré de región, porque claro, al final el grueso de los psicólogos deportivos que trabajan con atletas de elite están en Santiago, no están en Concepción. Pero estando acá en Concepción logré cumplir mi sueño, que era estar en unos Juegos Olímpicos, que venía desde que yo estuve en el máster con eminencia de la psicología del deporte española, que fueron mis profes, y que me mostraban videos y fotos de cuando ellos estuvieron en distintos Juegos Olímpicos, y de ahí nació prende la llamita, la antorcha en mi corazón de querer estar ahí en los Juegos. Me acuerdo, voy a Río, a los Juegos Olímpicos de Río, y fue emocionante, fue como, tengo que estar acá, no como espectador, que ya como espectador quedé así muy para adentro, sino que como profesional. En Tokio también sentía como esa sensación de realización de, sí, ya estuve en unos juegos, claro, de manera remota, vía Zoom, y ahora que estuve presencial, o sea, un sueño más que cumplido. Y después lo que se dio después, bueno, fue algo que obviamente uno lo sueña, sabe que en el deporte también uno tiene que estar muy con los pies en la tierra, y se dio esa medalla de oro y récord olímpico de Adriana Ruano, que es algo que aún a 3 semanas de ese logro deportivo todavía lo estoy asimilando. En lo cultural, ¿cómo choca el estar asesorando a deportistas, las 2 mujeres, las 2 en la misma disciplina, de naciones distintas? ¿Cómo fue ese choque cultural y en qué minuto es que también te llaman de Perú? A ver, yo partí en para mí pandemia fue una época de muchas oportunidades. Es como que se acercó o nos acercamos a distintos países, distintos continentes mediante el Zoom o mediante, no sé, por los live y todas estas plataformas que se ocuparon en ese entonces o que se siguen ocupando. Entonces, claro, yo comienzo a trabajar con Adriana. 2021, ya desde el 2020 estaba trabajando con Barbie Dicara, jugadora de las Leonas. O sea, también antes de Adriana ya estaba trabajando con otra atleta que se estaba preparando con las Leonas para competir en ese entonces en Tokio. Después en paralelo también trabajé con la Camu Gómez, que coincidentemente estuvo en U de Conce, después se ha hablado de Conce y ya quería competir en el mundial, en este caso de fútbol femenino, lo hace. Seguí trabajando con Barbie, después se suma Niru Danda de India, con una diferencia horaria de 13 horas.
Y bueno, y después de Panamericanos, con el logro de Adriana, también nace el interés de Daniela Borda de Perú. Y claro, al final también como una modalidad distinta, ella compite skid, Adriana Foso, no hubo inconveniente, ya. Y entre ellas también son muy amigas y entre ellas mismas coordinaron, en este caso, el coste de llevarme a los Juegos Olímpicos. Entonces, más que agradecido de ellas dos, de primero valorar el rol del psicólogo deportivo, valorarlo no solo como en el hecho de solo estar trabajando con un psicólogo deportivo, sino que lo que hay detrás del psicólogo deportivo, es decir, o sea, yo necesito estar con un psicólogo deportivo para los Juegos Olímpicos, o sea, esa inversión, en el fondo, esa inversión bien entendida, porque al final, Juego Olímpico es muy del momento. O sea, yo podía tener una planificación y en el momento ocurría otra cosa y había que cambiar la planificación porque lo ameritaba. Entonces, qué importante estar ahí, in situ. Yo, si hubiese trabajado de manera remota como lo hice en Tokio, o sea, hubiese entregado un 10%, si es que, del 100% que pude entregar en Juego Olímpico con ambas atletas. ¿Y cómo se hace? Porque es un trabajo muy personalizado. ¿En qué minuto el deportista, bueno, que lo destacabas tú, ellas son capaces de decir, necesito para lograr mi objetivo, contar también con un apoyo, no solamente desde la nutrición, no solamente de un preparador físico, por ejemplo, o alguna rutina en específica? ¿Cómo se trabaja con los deportistas de alto rendimiento, además, en este tipo de competencias? O sea, se hace una planificación, pues. En el fondo, uno trabaja igual en base a metas. Con ambas atletas, la meta estaba puesta en Juegos Olímpicos, obviamente. A veces, igual es como bien esquivo hablar de lograr podio, lograr un ranking, porque también la atleta en este caso busca no autopresionarse. Me recuerdo que hace muy poquito preparé una clase y buscando en esta bitácora que yo voy teniendo cuando voy evolucionando el trabajo que hago con la atleta, le comenté a Adriana, 7 de noviembre, le digo, mira, este era tu objetivo, o sea, quiero tener mi revancha de Tokio, no me quiero presionar, me gustaría tener una mejor versión de mí y lograr podio. 7 de noviembre. Y ahora imagínate, es como... No lo tocamos más, tampoco hablamos de que, oye, no, vamos a trabajar para el oro, no, o sea, muy centrado en el objetivo de proceso, es decir, cuál es el proceso desde mi área de lo psicológico que te lleve a que al momento de competir tú estés en tu peak psicológico, en tu peak de rendimiento. Cosa que, por ejemplo, ocurrió con Adriana. O sea, Adriana tuvo un arranque muy bueno, o sea, ella su score era de 120, creo, 120 platos, y ahora entró a la final con 123. Y en la última ronda, en la quinta ronda, hace un 25, que más allá del número, era su rendimiento o su conducta deportiva, que se le veía muy determinada, muy segura. Yo me acuerdo en el plato 20, dije, Adriana va a ser medalla de oro. Y al terminar ese 25 con Pedro Martín, que es su entrenador español, nos abrazamos, bueno, ambos se nos caían sus lagrimones, porque sabíamos, sin decirnos y sin hablar mutuamente, sabíamos a lo que iba Adriana en ese momento. Entonces yo le digo ahí a Adri cuando termina, que siempre le daba un feedback de cómo la había visto y comentábamos un poquito, le dije, Adriana, estás en tu peak. Y dime tú si hacemos, generalmente trabajamos la rutina precompetitiva media hora antes, 40 minutos antes. Le digo, Adri, te lo dejo a ti. Estoy a tu disposición, de lo que tú quieras enfatizar o trabajar en tu rutina precompetitiva, lo hacemos. Sí, porque ¿cómo se trabaja la expectativa ¿De ella? Sí, en ese minuto tan clave. En ese minuto tan clave, al verla en el pick, era como... Que fluye. O sea, yo le dije a la Adriana cuando partió los Juegos Olímpicos, le dije, Adri, anda a bailar. Esta es una fiesta. Esta es una fiesta que tú te ganaste con mucho, pero mucho esfuerzo. Hay mucho esfuerzo detrás. Sobre todo porque Adriana logra un oro panamericano con recursos muy bajos. El Comité Olímpico Guatemalteco estuvo desafiliado por el COVID 2 años.
en el fondo, claro, yo le decía a Adri, o sea, no nos centremos en lo que falta, no nos centremos en la carencia, sino que trabajemos en lo que tú tienes a mano, que puedes mejorar. Y entonces le dije, hazte fuerte desde lo mental. Que ese sea tu plus. O sea, el resto a lo mejor, claro, tiene otros recursos, va a poder entrenar un poco más, pero le dije, tú hazte fuerte desde lo mental. Y al final gana desde lo mental, principalmente en la final, que ahí aflora principalmente lo psicológico. Y hay momentos, me imagino, que también para sacarse, digamos, el traje deportista y hacer vía cotidiana, sí, o es todo muy rutinario. No, para nada. O sea, al momento de trabajar, trabajamos a full. No. Al momento de ir a comer y reírnos y bromear, bromeamos. Al momento de tener conversaciones serias, no necesariamente desde el mismo trabajo, sino como la conversación de dos personas que se conocen y que se han compartido tantas cosas tan profundas de las vidas de cada uno, se da. O sea, en el fondo ya nos conocemos bien, 3 años y medio, ella con vivencias también durísima. Su padre falleció un mes antes de Tokio, antes de los Juegos Olímpicos. Fue un golpe muy duro que tratábamos de buscar la manera de que eso no repercutiera en su rendimiento, que lógicamente repercutió. Y ya termina última en esos juegos. Por eso ella también quería su revancha. O sea, también si tú lo miras así, como una atleta que sale última en los Juegos Olímpicos de Tokio logra el primer lugar y récord olímpico. Estamos conversando con el psicólogo deportivo Ricardo González. Si hacemos esta misma visión, pero con una bajada más local, ¿cómo podemos o qué se deberían hacer en cuanto a políticas públicas, en cuanto a decisiones en los municipios locales, para potenciar primero el deporte como actividad física, pero y también potenciando desde tu área, desde la psicología deportiva? Yo creo que primero hay que tener la infraestructura de calidad. O sea, a ver, yo creo que en el fondo, claro, uno entiende que tiene que haber una inyección importante para igualarnos, por ejemplo, no sé, pues a lo que tienen, por decirte algo, los españoles, que es como lo que yo tengo más a mano, que tienen polideportivos por comuna y tremendos polideportivos con cancha de atletismo, tenis, básquetbol, fútbol y así un sinfín de deportes. Pero también con las cosas que hay, yo creo que a veces contar con los profesionales que hagan un trabajo de manera seria, rigurosa, porque al final el deporte y el éxito deportivo, más allá del talento, que obviamente es necesario, es en base a trabajo, pues. Es trabajo, es disciplina, es rigor, es compromiso, es... bueno, yo te daba ahora recién el ejemplo, o sea, no cuentas con los mismos recursos para competir que las otras potencias, pero ¿qué haces? ¿Das por perdida la competencia o buscas lo que tienes a mano para potenciarlo más y buscar tu plus, buscar tu diferencia versus la otra y lograr tu meta, que al final en ese entonces, bueno, era clasificarse a Juegos Olímpicos y logra clasificarse con un oro panamericano. Entonces al final es superar esas barreras, y yo creo que todos tienen diversas situaciones o circunstancias que a veces, claro, te hacen replantearte, te cuestionan, pero ahí está por la constancia. Yo, como le dije a la Adriana, y como lo he dicho también hace años, que es la frase que tiene ahí Steve Curry en Tatuá, que el amor no falla jamás, y yo creo que eso es, pues, o sea, puede fallar un plato, puede fallar en el deporte, porque al final es acierto y error, pero no fallar ese amor propio que tienes, que al final es el amor que tiene ese deporte. ¿Faltó celebrar más el triunfo de la deportista chilena en la misma disciplina? Yo creo que puede ser, a lo mejor... no sé, claro. ¿Qué factores ves? Claro, yo creo que... Porque la Francisca igual es una atleta que ultra reconocida. Pues, o sea, imagínate, Francisca está compitiendo en Juegos Olímpicos desde Londres. O sea, son sus cuartos Juegos Olímpicos. Es una deportista fuera de serie. Francisca es muy profesional, se nota que es muy
es muy trabajadora, tiene una muy buena planificación. O sea, yo a la Francisca la vi desde el día 23 que llegué al centro de tiro, donde la prioridad en ese entonces, porque era más próximo a la competencia, era foso, ella es skit. Y Francisca, no, esperaba su turno ese a 36 grados de calor, 3 de la tarde ya al cierre. Y Francisca esperaba a lo mejor solamente entrenar una ronda. Y lo hacía con sumo profesionalismo, se le veía muy concentrada. Entonces, yo creo que la falta quizás de conocimiento en los deportes. Por lo mejor en Chile no se conoce tanto el tiro deportivo. Y ahí, como país, nos falta conocer más deportes, interiorizarnos más de los atletas. Yo creo que los Panamericanos nos ayudó a acercarnos más a conocer otros deportes, a conocer qué atletas compiten en tal disciplina. Pero como te decía al principio, estamos en esa vía de desarrollo, ¿ya? Pero sí, yo creo que el logro de Yasmán y el logro de la Francisca merecen un reconocimiento constante. O sea, ellos pasan a ser también leyendas del deporte chileno. No podemos quedar en solamente, no sé, celebrarle ahora agosto, quizás septiembre, sino que ellos tienen que ser también fuente de inspiración para los demás deportistas. Y eso va a depender de nuestra sociedad, de cómo los valoramos, de cómo ayudamos también de que esos logros se conozca el mérito y el esfuerzo que hay detrás. O sea, imagínate la Francisca nunca había llegado a una final olímpica y ella llega por también una fortaleza mental increíble que tiene. O sea, yo la vi en los shoot-off, en esta definición, donde tuvo que lograr o ganarse ese cupo para llegar a esa final, y llega a la final y esa fortaleza mental se multiplicó y logró ese oro histórico para Chile. Bueno, llegamos ya hasta el final, Ricardo. ¿Cuál es el mensaje que le entregas a la gente, a los jóvenes que tal vez están comenzando con alguna disciplina deportiva, y por qué es fundamental o vital, o cuál es el logro que se suma al que un deportista diga, ¿sabes qué? Necesito, al igual que un nutricionista deportivo, también una ayuda psicológica que me pueda preparar para enfrentar, por ejemplo, una competencia de alto nivel, como por ejemplo estar disputando unos Juegos Olímpicos? Primero, encontrar el deporte que más te apasiona. Eso es súper importante. Yo sé que muchos atletas parten practicando X deporte, después se van a otro y terminan con el deporte que a lo mejor más les acomoda, más les gusta. Bueno, eso. Encontrar el deporte que saque esa pasión, que saque ese amor. Yo les digo, al final, les decía a las atletas, tanto a Daniela como a la Adriana, dispara con el corazón. O sea, ese corazón se tiene que hacer más grande. Si al final, así como las personas elegimos una profesión, bueno, ellas eligieron este deporte como profesión. Entonces, primero te tiene que gustar, tiene que existir esa motivación básica de que te guste. No apurarlos, no que los padres o muchas veces entrenadores no depositar una mochila que no es del atleta, sino que es de ellos, ya de, no sé, por los papás que quisieron ser un deportista profesionales o que quisieron ser deportistas de elite. No ponerle la expectativa a ellos, sino que dejarles que ellos transiten ese camino, que si al final se encuentran con las ganas y también con la oportunidad de ser atleta de alto rendimiento, bueno, que lo tomen como tal. Ser un atleta de elite es diametralmente distinto a lo formativo. Hay que aprender a navegar en esas aguas. Son aguas de muchos sacrificios, son aguas donde hay que dejar muchas cosas atrás, donde hay que soportar también distintas situaciones. No es para cualquiera, es para el 3% de la población que practica deporte. Y no creer en el fondo que existen imposibles, po. O sea, ese paradigma hay que romperlo. O sea, lo demuestra acá la Francisca, lo demuestra Yasmani, lo demostró Nico Mazú cuando gana doble oro. O sea, no hay imposibles, los imposibles te los pones tú. Al final las grandes barreras o los grandes obstáculos son más mentales. O sea, uno es el que se limita muchas veces. No dejar nunca de creer y sacar siempre ese amor y ese valor propio. Yo creo que también la clave acá del trabajo que hice con Adriana y que llevo haciendo también con todos los atletas,
desde Tokio a la fecha es trabajarlos como seres humanos. O sea, acá el deporte es un camino hacia la realización personal. O sea, no podemos obviar de que son seres humanos, son seres sintientes, que tienen emociones, que viven igual que uno, solo que tienen recursos psicológicos, recursos físicos distintos que, claro, lo hacen competir con presión, autosuperarse y lograr muchas veces esos sueños, como lo hizo Adriana, por ejemplo, de ese oro y récord olímpico. El psicólogo deportivo de la Universidad de Concepción, Ricardo González, quien viene de participar en sus segundos Juegos Olímpicos en París en 2024. Gracias por ver hasta acá este primer capítulo, por supuesto a través de ruspod.cl. Nos vemos en el siguiente capítulo.